Vamos ahora, hermanos, a meditar en la palabra de Dios. Y voy a pedirles que por favor abran sus Biblias en el libro de Filemón. El libro de Filemón está después de 2 Timoteo y antes de Hebreos. Hay un solo capítulo y los versículos del 10 al 11 dicen de la siguiente manera: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en este momento por la oportunidad que tenemos de venir ante tu presencia para recibir tu palabra, Señor. Que tu Espíritu nos dirija, que tu Espíritu nos hable y nos ministre a lo más profundo de nuestros corazones, para entender tu amor y tu misericordia por los perdidos, Señor. Gracias por este ejemplo maravilloso que tú nos muestras en tu palabra, que podamos amar como tú amas, ver como tú ves, Señor, aquellos que están lejos de ti, que están necesitados de ti. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, estaremos meditando sobre la transformación de Onésimo. Filemón. El libro o la carta a Filemón, o la epístola como también se le llama, es la más pequeña de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió cartas muy importantes en el Nuevo Testamento que fueron de gran bendición a quienes la recibieron en ese tiempo, y todavía el día de hoy siguen siendo de gran bendición para las iglesias, para los cristianos y aún para aquellos que no conocen al Señor. Aunque algunos teólogos creen que también Pablo escribió Hebreos, el libro de Hebreos. Los primeros cristianos así lo creían. Sin embargo, los teólogos modernos han puesto dudas sobre la autoridad o la autoría de Pablo en el libro de Hebreos, si no serían 14. Yo siempre, es una cuestión que es cosa mía, siempre he creído que es Pablo el autor de Hebreos, pero no lo puedo decir porque la Biblia no lo dice. Entonces, pero ya lo dije, ¿verdad? Bueno, que yo lo creo. Entonces, lo importante, hermanos, es que estas cartas, la mayoría de cartas o todas las cartas que Pablo escribió, iban dirigidas a grupos, a iglesias, abordando diferentes temas importantes para la vida cristiana. Pero esta carta de Filemón se diferencia de las demás porque es una carta personal. Es una carta que Pablo le dirige a Filemón, que es un hermano amado el apóstol, conocido y amado del apóstol Pablo. Y es una carta que contiene parece aparentemente muy poca información. Sin embargo, su contenido es de gran valor y de gran aprecio para nosotros los creyentes. Entonces, en esta carta, el apóstol Pablo le habla a Filemón, quien es un líder en la iglesia de Colosas, o los colosenses como se les conoce, y donde él estaba a cargo de la iglesia que estaba en su casa. Entonces Pablo intercede de una manera personal por Onésimo. Vamos a ver más adelante a qué se debe esta intercesión. Pero lo que sí es cierto es que Onésimo se convirtió al evangelio por la predicación del apóstol Pablo desde la cárcel. Y
luego Pablo tiene que devolver a Onésimo, que había sido esclavo de Filemón y ahora le corresponde devolverlo. Y por eso intercede por él. Hay dos cosas fundamentales en la carta, vamos a estar hablando de ellas. Una es, o la primera, tiene que ver con la transformación de este hombre. Era un hombre que tenía una mala reputación, era un hombre que estuvo en la cárcel o fue a parar a la cárcel. La Biblia no habla con detalle de lo que hizo, pero sin duda algo malo había hecho para ir a parar a la cárcel. Y la otra tiene que ver con la actitud del apóstol Pablo en la intercesión por Onésimo. La manera en que intercede no es algo usual, no es algo normal. Es una manera extraordinaria, conmovedora, la manera en que Pablo intercede por Onésimo. Y esa enseñanza es la que nosotros necesitamos como hijos de Dios para mostrar el amor de Dios a aquellos que tienen necesidad. Entonces veamos en primer lugar, Pablo está encarcelado injustamente en Roma y Onésimo es un prófugo de la ley. Tenemos un contraste entre dos hombres, un hombre de Dios, un hombre que está preso injustamente, y otro hombre que es un malhechor y que está preso justamente porque algo malo había hecho. Nosotros sabemos que Pablo estuvo muchas veces en la cárcel, pero este es uno de los últimos, si no el último encarcelamiento de Pablo. Todas las veces fue encarcelado por predicar el evangelio, porque en ese tiempo era prohibido predicar el evangelio y lo perseguían los romanos y lo perseguían los mismos judíos por la predicación del evangelio. Fue a parar muchas veces a la cárcel y se cree que esta es una de las últimas veces, si no la última vez, que el apóstol Pablo estuvo preso en Roma. Y desde ahí escribe personalmente esta carta a Filemón. Y lo primero que hace Pablo es, aparte de saludar, mencionar a quién le dirige la carta y quiénes son sus colaboradores que están con él en la prisión. Veamos entonces lo que dice Filemón, versículo 1 al 3. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, refiriéndose a Filemón. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo menciona a Timoteo, su compañero que está con él. Timoteo era uno de los más fieles seguidores y colaboradores del apóstol Pablo. Pablo en todo su ministerio siempre tuvo colaboradores, gente que estaba con él, que le ayudaba. Pablo nunca trabajó solo, siempre iba con alguien y siempre estaba rodeado de personas. El propósito era, por un lado, la necesidad de tener colaboradores que le ayudaran, porque el trabajo era mucho el trabajo del apóstol Pablo, máxime estando en la cárcel. Con mayor razón necesitaba ayuda, ¿verdad? Y entonces por eso Pablo menciona que está con Timoteo. Timoteo era un hombre especial. De hecho, Timoteo llegó a ser pastor en la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos han oído o leído la carta a los Efesios? ¿Verdad? Ahí fue pastor Timoteo, siendo muy joven, por cierto. También Pablo le dirigió más adelante, también desde la cárcel, cartas a Timoteo, como lo son primera y segunda Timoteo, aunque tenían un énfasis a la iglesia, dirigiéndose a la iglesia en donde pastoreaba Timoteo. Pero menciona a Filemón, que es a quien le dirige la carta, y menciona a Apia, que se cree que era la esposa de Filemón y que juntos
tenían una iglesia en su casa y estaban a cargo de la obra. Filemón, dicho sea de paso, era un hombre rico, era un hombre pudiente con dinero. De hecho, este mencionado Onésimo fue esclavo o era esclavo de Filemón. En ese tiempo la esclavitud era normal o aceptada por la ley, no necesariamente eso quiere decir que la esclavitud era aceptada por Dios, pero era una práctica común entre la gente. De hecho, en la Biblia se mencionan algunos casos de esclavos, como la esclava que estaba en la casa de aquel hombre que fue sano de lepra, y como el caso del mismo José, que fue vendido como esclavo a Egipto. Lo cierto es que Filemón tenía una iglesia en su casa y junto con su esposa Apia estaban a cargo de la misma. Luego, el otro mencionado es Arquipo, que era obviamente un colaborador ahí mismo en la iglesia en Colosas. La iglesia de Filemón estaba en Colosas y este Arquipo también era colaborador en esa iglesia. Este Arquipo es mencionado en Colosenses capítulo 4 versículo 17. Bueno, al final de la carta Pablo vuelve a mencionar a otros colaboradores. Interesante porque los menciona, porque como les digo, él tenía un equipo de trabajo con el cual no solo trabajaban juntos, sino que al mismo tiempo él los preparaba. Él los estaba ministrando, discipulando, para que estas personas se quedaran a cargo del ministerio cuando Pablo ya no pudiera. Y esa es una cosa muy importante en el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, al final de la carta es Filemón, versículo 23 al 25, dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, e indudablemente otro preso que Pablo ganó en la cárcel y que ahora era su colaborador, su compañero. Luego menciona Marcos y Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esa es la última parte de esta carta, en donde Pablo menciona a Marcos. Marcos era nada más y nada menos que el escritor del Evangelio, el que más tarde sería el escritor del Evangelio según San Marcos. Aristarco era otro colaborador que fue compañero fiel de Marcos, originario de Tesalónica. También en la Biblia se menciona la iglesia de Tesalónica. De ahí era llamado Aristarco. Y luego se menciona Demas. Demas fue un colaborador de Pablo, pero más adelante lo abandonó. Eso lo menciona Pablo también. Más adelante, creo que es en primero o en 2 Timoteo, que menciona cuando Demas lo abandonó. Pero por último menciona a Lucas. Lucas es un hombre especial para nosotros porque escribió 2 libros de la Biblia. Escribió el Evangelio según San Lucas y escribió el libro de los Hechos. Un hombre preparadísimo, un doctor y un médico y a la vez evangelista, escritor, que fue compañero del apóstol Pablo. Cuando uno lee el libro de los Hechos, Lucas es mencionado en casi todo el libro de los Hechos porque siempre andaba acompañando a Pablo. Imagínense qué maestro tener a Pablo de maestro. Bueno, entonces lo importante es que él tenía un equipo de colaboradores, los cuales no solo le ayudaban en su difícil tarea, porque la tarea de Pablo era grande, era difícil. Pablo tenía una visión muy grande y tenía un amor muy grande y no se daba abasto para alcanzar. Además estaba preso. Obviamente necesitaba colaboradores que pudieran salir y hacer las cosas que él no podía hacer. Y de esa manera tenía estos amigos y colaboradores
que estaban siempre con él. Pero lo importante es que Pablo no estaba solo, que Pablo siempre tomaba en cuenta a los demás, no solo para que le ayudaran, sino para formarlos. Esto es muy importante y me hace recordar a mí el trabajo que hacemos en las células o grupos familiares, el trabajo que hacen los líderes, formando gente, poniendo un asistente de líder, poniendo colaboradores y dándole privilegio a la gente. Es una manera de prepararlos, es una manera de que la gente se involucre en el ministerio y podamos ver nosotros cómo la obra crece. Y una persona no es indispensable, un ministro no es indispensable, y siempre el ministro debe preparar gente para cuando él ya no esté en la obra. Es el caso de Pablo, ¿verdad? Que él sabía que el día de mañana él no iba a estar. Incluso hay un pasaje también en 1 Timoteo donde cuando Pablo se dirige a Timoteo y le dice: así como yo te instruí, así como yo te enseñé, enseña a otros para el ministerio. O sea, Pablo le encargó a Timoteo de que instruyera a otros para formarlos en el ministerio. Y es una bendición, porque nosotros vemos que de una célula sale otro líder, y de esa otra célula puede crecer y salir otro líder. Eso es lo que Dios nos enseña, que el evangelio no debe detenerse, que el evangelio debe seguir adelante y debemos tener colaboradores y formar nuevos líderes para que la iglesia siga creciendo y siga cumpliendo con la misión que Dios le ha encomendado. Entonces es una bendición poder desarrollar un ministerio fructífero que no solo depende de una persona, sino que varios son involucrados. De alguna manera, lo que nosotros hacemos con los grupos familiares es que todas las personas se involucren, porque todos hemos recibido algo de Dios, todos hemos sido bendecidos, todos aprendemos a través de la palabra, somos formados a través de la palabra, no solo en la iglesia, sino somos formados a través de los grupos familiares. Y yo puedo dar fe de que todas las personas, o cuando menos las que me lo han hecho saber, que han salido de esta iglesia, han salido formados, han salido con inquietud, han salido con deseo de evangelizar, discipular a otros, han salido con el deseo de que a la iglesia donde van se pongan células también. Algunos me han pedido material, han llevado material para que la iglesia de alguna manera siga reproduciendo este amor por las almas y esta manera de trabajar. Algo que también para mí es fundamental es el hecho de que se abran nuevas células. No podemos quedarnos como estamos. Si no tenemos colaboradores, si no tenemos nuevos líderes, no podemos abrir nuevas células. Obstáculos siempre van a haber. El enemigo va a poner obstáculos, como le puso al apóstol Pablo. Lo metió en la cárcel, llenó de mentiras a testigos para que hablaran en contra de Pablo, para que Pablo ya no predicara el evangelio. Pero si la cárcel no fue un obstáculo para que Pablo predicara el evangelio y para que el evangelio creciera y la iglesia se multiplicara, no debe haber ningún obstáculo en la iglesia para que las células no se sigan multiplicando y no sigamos creciendo como es la voluntad del Señor. Va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber que hacer cosas a veces extraordinarias. Pero el abrir una nueva célula es como un dolor de parto. Y no hay parto si no hay dolor. Por lo tanto, va a haber dolor, va a costar. Pero si al primer obstáculo decimos no se puede, quisimos pero no pudimos, para mí eso es una manera fácil de evadir la responsabilidad. Los obstáculos se tienen que superar. Tenemos que hacer esfuerzo y a veces nos duele. Hay gente que no quiere, hay gente que no nos ayuda, pero la obra no depende de la gente, la obra depende de Dios. Si nosotros queremos que se haga la obra de Dios, se va a hacer y vamos a seguir adelante, se oponga quien se oponga, porque esa es la misión de la iglesia. Y eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Cualquier obstáculo lo vencía, cualquier cosa. En una ocasión, una de las más admirables, a Pablo lo apedrearon a la salida de una ciudad.
Lo apedrearon y dice la Biblia que lo dejaron medio muerto. Y medio muerto en la Biblia no es un decir. Medio muerto es que estaba casi muerto. Esa es la realidad. Pero la misma Biblia dice que Pablo, después de que lo apedrearon y que lo dejaron medio muerto, se levantó. Por supuesto, ahí hubo un milagro de Dios. Se levantó, ¿a qué? A dormir, a descansar, a quejarse, no, a seguir predicando. Por eso la actitud de Pablo en esta carta que estamos leyendo, porque la estamos leyendo, en esta carta es admirable y es de captar y de entender el corazón, el interés y la disposición que tenía el apóstol Pablo para predicar el evangelio. Pero ahora hablemos un poquito de Onésimo. Onésimo es el susodicho, es el delincuente, es el que causó todo este problema, todo este alboroto. Onésimo, de acuerdo al pasaje, era un esclavo de Filemón. Ahora, fue a parar a la cárcel. No sabemos, la Biblia no lo dice, cómo fue a parar a la cárcel, pero sí podemos hacer algún tipo de entendimiento de acuerdo a lo que leímos, de qué fue lo que pasó. Podemos hacernos algunas ideas. Por ejemplo, es posible que Onésimo se haya escapado de la casa de Filemón. Y un hombre que se escapa es un prófugo de la ley, es una persona que no va a ir a vender tortillas al mercado, ¿verdad? Es un hombre que va a ir a hacer fechorías, porque ya empezó con una fechoría, ya hizo algo malo y se va a dedicar a hacer cosas malas. Y tal vez por alguna fechoría que hizo fue a parar a la cárcel, en donde fue que lo conoció el apóstol Pablo. Ahora, se entiende que el apóstol Pablo en la cárcel fue que lo evangelizó y lo convirtió para Cristo. Ahora, nosotros sabemos, de acuerdo a lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo tenía ciertos privilegios en la cárcel porque era un hombre de bien. Los soldados sabían que era un buen hombre. Los soldados sabían que estaba injustamente en la cárcel y por lo tanto tenía ciertos privilegios. En primer lugar, parece que no estaba junto con todos los demás presos, sino que estaba aparte, ya sea en una casa o aparte, pero probablemente estaba en un arresto domiciliario, o sea, como se dice el día de hoy. Lo cierto es que Pablo seguía predicando. Preso o no preso, en casa o en la cárcel, Pablo seguía predicando. Y fue así como conoció a Onésimo y le empezó a hablar de Cristo. No fue fácil, vamos a ver por qué. No fue fácil que Onésimo viniera a los pies de Cristo. Pero la otra opción o la otra posibilidad es que Onésimo le haya robado a Filemón en su casa, un esclavo malo que tenía malas intenciones, hizo algo malo en la casa y el mismo Onésimo lo haya mandado a la cárcel. Es probable que eso haya sucedido también. Pero leamos lo que dice Filemón del 8 al 11. Filemón 1 del 8 al 11. Dice el apóstol Pablo dirigiéndose a Filemón: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo, con su autoridad espiritual, le dice: yo te podría pedir lo que yo quiera o lo que conviene, pero más bien te ruego, dice, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es interesante. En primer lugar, lo trata como hijo a un delincuente, a una persona que otros le tenían miedo o le tenían rechazo. Pablo dice que está intercediendo por su hijo. Vemos en el apóstol Pablo entonces el amor de Cristo.
el amor de Dios por los perdidos. Como Dios nos ama, no importa lo malo que seamos o lo malo que hayamos hecho. Dios nos ama con todo su corazón. Y vemos aquí cómo el apóstol Pablo se identifica el amor de Jesucristo en su vida para tratar a Onésimo como su propio hijo. Vemos también cómo Pablo intercede por él diciéndole: yo lo necesito en mis prisiones. Obviamente Pablo era un hombre ocupadísimo y necesitaba ayuda, y ya Onésimo se había convertido en un colaborador de Pablo. Por lo tanto, Pablo estaba feliz de tener a Onésimo porque había visto en él cualidades que otros no habían visto, y estaba con el deseo de retenerle. Ese era lo que Pablo expresa, el deseo de retenerlo. Pero dice un par de cosas, dice: ya anciano. Aquí yo me identifico con Pablo. ¿Por qué? ¿Por lo de anciano? Sí, por lo de anciano. Ustedes no saben cómo uno mina sus fuerzas y cómo necesita más ayuda. Me acuerdo una vez estábamos en México y me sentaron en un sillón de esos que se hunde uno, que se va para atrás, ¿verdad? Si sentarme me cuesta, imagínense pararme. Entonces, cuando yo hice, ay Señor, ustedes me hundieron aquí, les digo, no me puedo parar. Y entonces el hermano que estaba ahí empezó a agarrar como que estaba agarrando un anciano. Y dije, ¿qué podía esperar yo? Entonces le dije: no, todavía no, le digo, yo me paro solo, pero va a llegar el día en que ya no me voy a parar solo. ¿Aló? Llegará el día que ustedes tampoco se van a parar solos. ¿Aló? No solo yo, no crean que la cosa es conmigo nada más. Esto es para todos. Vamos por el mismo camino. Arrieros somos y por el camino andamos. Bueno, entonces vemos que Pablo necesitaba ya la ayuda. Y Pablo le dice o le insinúa a Filemón: yo podría quedarme con él, te podría pedir a ti que me lo dejes. Es mi derecho, tengo autoridad espiritual, porque tú eres mi hijo espiritual también. Entonces, pero Pablo sabía que de acuerdo a la ley, Onésimo, si cumplía su tiempo en la cárcel, tenía que no regresar a la libertad, tenía que regresar con su amo, que era Filemón. Entonces vemos cómo Onésimo es transformado de un hombre de mal, de un hombre inútil, a un hombre útil. De un hombre que se le miraba mal y que se sospechaba de él, a un hombre amado, a un hombre considerado parte de la familia, a un hombre considerado como mi hijo. Esa es la transformación que Jesucristo hace. Ese es el valor de que Cristo entre en tu corazón. Porque Él no es asunto de cambiar de religión, no es asunto de cambiar de iglesia. Cuando Jesucristo entra en tu corazón, te da un nuevo valor, te da una nueva identidad, te hace sentir lo que verdaderamente vales y cuánto Él te ama. Tu vida cambia, tu vida es transformada. Déjate pensar en hacer el mal y empiezas a pensar en hacer el bien. Ese es el poder de Jesucristo cuando transforma una vida. Y eso es lo que Pablo predicaba y de lo cual Pablo se gozaba. Veamos en segundo lugar, de esclavo a hermano y amado. Onésimo, de esclavo a hermano amado. Qué precioso de ser un esclavo despreciado, de ser un esclavo al que nadie le daba valor, a ser una persona amada, a tal grado que Pablo se pone a interceder por él como si se tratara de su propio hijo. Onésimo no solo era perseguido por la ley, sino que también se había convertido en alguien despreciable. Es lógico, cuando una persona no hace bien, es lógico que no es bien vista ni es apreciada por los demás.
pero él se lo había ganado por su propia actitud y por su mal comportamiento. Él había llegado a ser rechazado. Pero aquí vemos en este pasaje el amor de Dios. Dios ama a los pecadores. Dios ama a los perdidos. Dios ama a aquellos por los que el mundo no da nada. Dios ama a aquellos que han sido rechazados, despreciados por los demás. Dios los ama y los ama con un amor especial para hacerlos suyos, para restaurarlos, para darles valor. ¿Sabe usted una de las cosas tristes que sucede con el pecado en el mundo? El pecado desvaloriza a las personas. El pecado hace inútil a las personas. El pecado le quita el potencial a la gente. Gente de bien, gente con capacidades tremendas, gente inteligente, gente brillante incluso, que producto del licor, que producto de las drogas, que producto de los vicios, que producto de la infidelidad, que producto de la ambición por el dinero, pierden sus facultades y de ser personas con un potencial tremendo se convierten en personas inútiles, parásitos sociales, como algunos dicen, refiriéndose a la gente que no hace bien, sino que se dedica a hacer el mal. De esa manera es que el diablo inutiliza a la gente y te quita tus capacidades de ser hombre de bien o de ser hombre con excelencia, con capacidades, porque todos nacimos con inteligencia y capacidades extraordinarias. Pero lo primero que el diablo nos quita es la identidad de hijos de Dios. Luego nos quita nuestro potencial y nuestras capacidades de hacer el bien. Y podemos ver como muchas personas, he tenido la oportunidad de conocer gente, jóvenes, que a corta edad ya su vida está perdida, sin esperanza, porque ya están atrapados en los vicios, ya están atrapados en situaciones donde su vida se convierte en una vida inútil, una vida improductiva, y dejan de hacer el bien, pudiéndolo hacer porque tienen la capacidad de hacerlo. Pero eso es lo que Dios hace. Dios restaura la vida, restaura los valores, restaura las capacidades, restaura el potencial. Y eso sucedió en Onésimo. Por eso Onésimo se había convertido en un hombre útil para el apóstol Pablo. Cuando hablamos del apóstol Pablo, en términos de su capacidad ministerial, Pablo era un hombre visionario, con una ambición grande. Él menciona en sus cartas a dónde quería ir, y lo que quería hacer era grande. Lo que hizo y lo que reflejaba en su visión ministerial. Pero Pablo también era un hombre exigente. Pablo no era, ay, si quieres vienes, si no, no vienes. Si quieres vienes tarde, si quieres vienes a la hora que puedas. Perdón, pero Pablo no era así. Pablo era un hombre exigente, cabal, cumplidor, responsable, y a sus colaboradores les enseñó a ser cumplidores y responsables. Si no, acuérdense de Marcos. Cuando Marcos se puso flojo, es que no puedo, es que aquí, es que allá, ¿sabes qué? No me sirves. Pablo lo hizo a un lado porque no era cumplidor como era el apóstol Pablo. Dicho sea de paso, los siervos de Dios deben ser fieles, exigentes, rigurosos, porque es para el Señor y para el Señor lo mejor. No es asunto, hermano, la gente quisiera que uno fuera flojo. No se puede, hermanos. El evangelio no es para flojos. El evangelio es para gente firme, recta, íntegra. Delante de la Biblia lo dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Yo le digo a los estudiantes del Instituto Bíblico, les digo, ¿saben qué? El maestro que no les exige no es buen maestro. El maestro que los dé, ay, déjenlo, ay, si quieren lo hacen, ay, si quieren no lo hacen. Ese maestro no les está enseñando nada. El maestro que les enseña es aquel que les exige, porque ahí les enseña disciplina, orden, compromiso, responsabilidad, porque es la única manera de aprender. Yo aprendí a leer libros porque en la universidad me enseñaban y me obligaban a leer libros. ¿Aló? Usted no es, ay, este libro me gusta, lo voy a leer. No.
Si usted no aprende el hábito primero en disciplina, primero con orden, no va a leer nada. Como me dijo un hermano un día que leímos un libro pequeñito aquí en la iglesia, me dijo: es el primer libro entero que leo, hermano, en mi vida. ¿Verdad? Y otros no lo dijeron, pero lo pensaron. Entonces, para que lean un libro hay que obligarlos a leerlo. A mí me obligaban, en una clase me obligaron a leer 8 libros en una clase. Yo doy gracias a Dios por esos maestros. Esos fueron los que me enseñaron y que me forjaron un carácter comprometido y responsable en la obra de Dios. Así era Pablo. Le guste o no le guste, así era Pablo. Era un hombre ordenado, exigente. Se exigía a sí mismo, por supuesto. Y luego igual era con los demás, o sea, que Pablo formaba hombres de bien. Por eso yo me gozo en las células cuando un líder se preocupa y se esfuerza por formar otro líder, por transmitir su carácter, por transmitir su disciplina, su orden, su amor por la obra y por las almas. Lo transmite a través de su enseñanza, a través de su ejemplo, a través de la manera en que él o ella ministra. Pero lo otro que vemos es que Pablo vio en Onésimo lo que otros no vieron. Pablo vio en Onésimo un potencial, porque esa manera de ver a la gente es la manera de Dios, es el amor de Dios. Otros miraban en un hombre despreciable, en un hombre inútil, en un hombre que no iba a salir de ahí. Pablo, con los ojos de Dios, escuche, con los ojos de Dios, vio a Onésimo como un hombre de bien. Vio la capacidad que Dios podía hacerlo al transformarlo, y como este hombre con todas, porque un hombre que hace fechorías y hace cosas como las que hizo Onésimo es un hombre inteligente, pero que usa su inteligencia para mal. Dijo: esto yo lo voy a transformar, esto Dios lo puede transformar. Y Onésimo se convirtió en un hombre de bien y extraordinario, de tal manera que Pablo deseaba, para que Pablo deseara tener a ese colaborador, era porque era un discípulo de calidad, como decimos. Ese es el amor que Dios le da a los creyentes para que se preocupen por las almas. Cuando una persona te invita a la iglesia, cuando una persona te ora por ti, intercede por ti, es porque Dios le ha dado un amor especial. Un amor especial, es el amor de Dios. Dios usa a las personas a través de un amor especial para tocar el corazón de las personas que no conocen al Señor. Y ese amor especial que hay en tu vida, que hay en tus ojos, que hay en tu mirada, que hay en tus palabras, es lo que toca los corazones de los que no conocen al Señor. Tú no vas a tocar a nadie con miradas indiferentes, no mirándole a los ojos, no hablándole con palabras poderosas, llenas del poder del Espíritu Santo y viniendo de un corazón que te ama. Tú no vas a convencer a nadie así. Para convencer a alguien hay que amarlo, hay que amarlo, hay que verlo con ojos de amor. Porque cuando tú evangelizas a una persona, es importante lo que le digas, es muy importante, pero es más importante con qué ojos lo mires. Porque las personas saben si se les ve con amor o con indiferencia. ¿Con cuántas personas tú has hablado que tú sientes que ni atención te está poniendo? ¿Con cuántas personas tú has hablado que ves hasta desprecio en su mirada? El cristiano debe ver con amor. Iglesia, la puerta abierta. Tenemos que ver con amor a los necesitados. Y ese amor que les transmitimos a través de nuestra mirada los va a convencer y los va a quebrantar. Más que tus palabras, tu actitud y tu disposición de amor. Han habido ocasiones en que yo he estado hablando con alguna persona, y cuando estoy hablando con esta persona estoy pensando en otras cosas o pensando en lo que tengo que hacer, y he sentido reprensión del Espíritu de Dios. Concéntrate, atiéndelo, míralo, ámalo. Eso es lo que Dios quiere.
¿Se acuerdan cuando Pedro en el templo le dijo al cojo: mírame, mírame? Pon atención en lo que te voy a decir, porque lo que te voy a decir es importante, va a cambiar tu vida. Mírame a los ojos, porque la mirada mía es la mirada de Dios. Mírame porque yo te miro con amor. Mírame porque yo no te desprecio. Todos te miran como un pobre mendigo que no tienes nada que hacer, como un estorbo en el camino. Yo te miro como un hombre sano, glorificando y alabando el nombre del Señor. Tu fe también se expresa a través de tu mirada, a través del amor que manifiestas a la persona a la que le hablas. Onésimo fue cambiado, fue transformado, un hombre diferente totalmente. De acuerdo a la carta de Pablo, se entiende que cuando Onésimo se convirtió, se volvió colaborador de Pablo. Y Pablo dijo: este es una gran ayuda, lo necesito, pero legalmente lo tengo que devolver. Y Pablo era un hombre íntegro, era un hombre que respetaba la ley, y por eso fue que le escribió a Onésimo para entregar, a Filemón para entregarle de regreso a Onésimo. Indudablemente se había cumplido el tiempo de prisión de este, y ahora había que tomar una decisión. Pablo estaba dispuesto a hacer lo correcto, aunque él quería otra cosa. Él sabía que tenía que cumplir con la ley, y eso está en Filemón capítulo 1 versículos 11 en adelante. Dice, refiriéndose a Onésimo: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Qué poderosa intercesión. Pablo nos muestra de una manera extraordinaria el amor de Cristo a través de su propia vida cuando intercede. No son palabras, no son palabras vacías. Es una manifestación que viene de lo más profundo de su corazón, como él mismo dice, de sus entrañas. Porque Pablo habla del amor entrañable, del amor que viene de adentro, profundo, sincero, genuino. Pablo dice: ¿sabes qué? Si va a regresar, ya no quiero que lo recibas como esclavo, sino como hermano amado. Eso es lo que Cristo hace. Cristo te convierte de esclavo del pecado a libre para Cristo. Cristo te convierte en hombre despreciable a hombre amado, de esclavo a hermano amado. Qué tremenda expresión. Ya no va a ser tu esclavo, te lo voy a devolver, pero ya no va a ser tu esclavo. Olvídate de las cadenas y de cualquier cosa con la que lo tenías atado, porque ahora va a ser tu hermano. Y no solo va a ser tu hermano, sino que lo vas a amar como hermano. Imagínese, era tu esclavo y ahora lo vas a recibir como familia. Qué amor el de Dios. Qué amor el de Dios. Un esclavo, como les decía, no tiene derecho a nada. A nada. No tiene amigos, no tiene quien por él. Pero ahora Onésimo tenía una familia. Tenía quien lo amara y lo consideraba como parte de él, para decirle: recíbelo como a mí mismo,
como si me estuviera recibiendo a mí, porque Pablo sabía que Filemón lo amaba a Pablo. Pablo lo sabía y le dice: lo vas a recibir, pero lo vas a recibir como si me estuvieras recibiendo a mí. ¿Se atrevería usted a hacer eso por un expreso, por un delincuente? Ese es el cambio del evangelio. El mundo es el que nos llena de epítetos, de desprecios, nos llena de nombres y cosas que nos hacen sentir mal y ver mal. Pero Dios dice que Él es el que levanta nuestra cabeza, el que levanta nuestra dignidad, el que levanta nuestra autoestima. Eso es lo que Dios hace. Es lo que Dios hizo conmigo. Ustedes me ven a mí hasta trajeado aquí, pero yo era una persona con una baja autoestima. Yo era una persona temerosa de todo y ¿cómo se dice? Que no, tímido, introvertido. Y me escondía. A mí todavía el día de hoy no me gusta estar donde hay mucha gente, para que sepan. Usted me dice: vamos a la playa, y yo veo mucha gente, vámonos. Así le decía a mi esposa cuando íbamos a la playa. Yo miraba a mucha gente, vámonos, no me gusta. Yo voy donde hay mucha gente y no me siento bien. Todavía tengo ese asunto de la timidez, pero mi autoestima me va a perdonar. Yo ya no tengo baja autoestima, porque Cristo me dio mi lugar. Él es tu escudo, Él es tu escudo y la gloria que levanta tu cabeza. Él es el que nos da nuestro lugar, Él es el que nos da nuestro valor, Él es el que le da sentido a nuestra vida. Y por eso es que ahora somos lo que somos, por la misericordia de Jesucristo. Dice: quizá por eso se apartó un tiempo de ti, para que ya no lo sigas viendo como esclavo, sino que ahora lo mires como siervo, como una persona diferente. En esta iglesia hay muchos ejemplos de gente que ha venido totalmente caída, totalmente hecha pedazos, arrastrada por el mundo, maltratada por la vida. En esta iglesia hay hermanos, algunos de ustedes están sentados por aquí, que vinieron a la iglesia. Yo me acuerdo porque yo los vi venir por primera vez, que pasaron a este altar con lágrimas en los ojos y una vida destruida, que venían maltratados, despreciados, hechos de menos por los demás, pero Dios los ha transformado. Y ahora uno mira a la hermana, mira al hermano y dice: Dios mío, si supieran cómo vino este. Aquí hay hermanos que los hemos ido a sacar de los garajes de sus casas borrachos, destruidos, y ahora son siervos de Dios, líderes de células, cantan en el grupo de alabanza. Eso es lo que Dios hace en las vidas para transformarlas. Dios está obrando. Yo miro el trabajo en las células como un trabajo extraordinario. Yo miro en las células cómo se forman nuevos líderes. Hace poco estuve con un joven que está detenido en la cárcel y me dijo: hermano, estoy contento, estoy feliz, porque Dios me está usando, porque ahora soy útil. Ese joven, hermano, vino yo me acuerdo cuando me contó su testimonio. Me van a perdonar, pero hasta miedo me dio. Pero Dios ha hecho una obra preciosa en su vida. Y ahora, en el grupo donde está, en ese lugar de detención, es líder del grupo cristiano que se reúne allí. Y los reúne,
les ministra, ora por ellos, le lee la palabra y les predica. ¿Dónde fue formado? En los grupos familiares. Y me gustó porque me dice que algunos se tratan y no les digo, no, tienen que venir temprano. Digo, ese salió parecido, así me gusta a mí. No de esos que, ¿por qué no han empezado la reunión? Ya estamos esperando a que vengan los hermanos, son las 15 para las 8. Estamos esperando, son las 8 y todavía están esperando. Usted tiene que empezar a las 7:30 porque tiene que enseñar orden, disciplina, respeto, responsabilidad. Y por eso me gustó, porque me dijo, y al que no viene temprano, le digo que se apure, que venga a tiempo, porque esto es para el Señor, no es para cualquier cosa. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que estamos haciendo la obra para la gloria de Dios, pero tenemos que seguir, tenemos que tener ese amor que nos hace falta, esos ojos compasivos que tenía el apóstol Pablo para ver a los necesitados. Onésimo era un hombre nuevo, totalmente transformado. Ahora con una familia y con gente que lo amaba. Y imagínense que era prácticamente doblemente libre, porque no solo estaba libre ya de la cárcel, de la esclavitud, sino que también era libre en su corazón, en su interior. Porque hay mucha gente libre en la calle, pero está presa por dentro, en esclavitud del pecado, odio, mentira, resentimientos, celos, vanagloria, deseos de tener dinero en exceso, de tal manera que su vida se convierte en una esclavitud. Y por eso, aunque son libres físicamente, están, como dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Por eso decía Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La vida de Onésimo estaba dedicada al mal, ahora se convierte en un hombre de bien. Dios nos convierte para hacer el bien. Nosotros, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, el bien que hacemos está interesado. El bien que hacemos tiene alguna implicación de malicia, porque en el pecado hay malicia. Y si Cristo no gobierna el corazón, nuestras obras no son obras de bien. El bien solo Dios puede hacer que nosotros lo hagamos. Mire lo que dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó obras de bien y nos crió en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras. Los creyentes debemos estar preocupados si estamos haciendo el bien, si estamos haciendo buenas obras, si estamos ayudando a los necesitados, si estamos teniendo compasión de los vecinos o si estamos peleando con ellos. Dios nos enseña a portarnos bien, en otras palabras. No está en nuestra naturaleza. Todo lo que nosotros hacemos es porque hemos sido enseñados para eso. En tercer lugar, recíbele como a mí mismo, recíbele como a mí mismo. Ya lo dijimos, pero vamos a ver un poquito más en profundidad este aspecto. Pablo llegó a amar de tal manera a Onésimo que le pidió a Filemón que lo recibiera como si lo estaba recibiendo a él mismo. Mire lo que dice Filemón del 17 al 22. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Pablo no estaba haciendo retórica, diciendo palabras por decir, no, firmo, me comprometo a pagar lo que él te debe. Imagínese qué amor. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, ¿qué había hecho Pablo por Onésimo que se atrevía a decir esto? Porque aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti
en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que puestas por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo quería ir a visitar a Filemón y obviamente ir a ver a Onésimo también. Pero no sabemos, porque aquí se termina, estando Pedro en la cárcel de Roma, ahí se termina el libro de los Hechos. Y no sabemos si fue. Quería ir a España también, Pablo menciona, tenía planes de ir a España, no se sabe si fue. Cualquier cosa que digamos después de eso es especulación, porque la Biblia no lo dice. Pero no importa, lo que nos interesa es la manifestación del amor de Pablo, que aunque no sabemos, porque ni este pasaje ni el resto de la Biblia nos dice si Onésimo regresó con Filemón. Si Filemón le dijo, sí, regrésamelo, lo voy a tratar como hermano, o te lo dejo para que te sirva. No sabemos, pero tampoco importa, porque lo que importa es que se haya quedado o se haya ido, Onésimo era un hombre diferente, totalmente transformado y totalmente libre. Pero también nos interesa la actitud, el amor, la intercesión del apóstol Pablo. Nosotros debemos amar a los perdidos con todo nuestro corazón, verlos con ojos de amor, pedirle a Dios que nos dé sabiduría y discernimiento para ver el potencial que tiene, para hablarle a la gente con amor, para ganársela con una mirada dulce y compasiva. Porque todos nosotros hemos recibido miradas de aquellas en donde sentimos desprecio. ¿Cuántas veces usted no ha sentido desprecio a través de una mirada, rechazo, que lo han hecho de menos, que lo han ignorado? ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Pero los cristianos debemos ver con amor. Debemos manifestar ese amor real que manifestó el apóstol Pablo. Imagínense ustedes decir, es probable que este hombre le debía a su amo, es probable que le haya robado, qué sé yo, pero si algo te debe, yo me hago cargo, yo te lo pago, te lo firmo. Qué tremendo. Me acuerdo del buen samaritano, ese hombre que se hizo cargo del moribundo, que lo tomó en sus brazos, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, cúramelo, yo te pago. Y luego lo dejó en el mesón y le dijo, termina de curarlo y cuando yo regrese yo te pago lo que haga falta. ¿Haríamos eso nosotros por un delincuente, por un perdido, por un despreciado? Dios sí lo hizo. Dios murió por él y por ella, como murió por ti y por mí. Por eso somos lo que somos. Por eso ahora somos lo que somos, por la pura misericordia de Dios. Bendito sea su nombre. Este es el amor de Dios. Y este es el amor que Él quiere que manifestemos en nuestra predicación. Y si queremos que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea de impacto, tenemos que hacerlo. Amar, predicar y ver a las personas como las miraba el apóstol Pablo. Porque mientras el mundo te desprecia, Dios te está esperando para perdonarte, para amarte y para transformarte, para hacerte una nueva persona. Porque el diablo quiere eliminar tu potencial, tus capacidades. Si alguien sabe tus capacidades, es Dios. Y Él quiere restaurarlas. Por eso te mira con ojos de amor. Él te quiere amar y quiere poner personas que te amen con el mismo amor de Él. Por eso ahora la iglesia es una familia. Como siempre lo he predicado en esta iglesia. Somos una familia que estamos llamados a amarnos, a perdonarnos y ayudarnos los unos
a los otros. Una familia donde tú eres considerado uno más de la familia, no un ajeno, no un extraño, uno más de la familia. Y si has recibido desprecio de alguien, yo te pido perdón. Y me avergüenza si alguien en esta iglesia ha hecho discriminación o ha hecho cosas para hacer sentir mal a otros, como si fueran menos que él. Porque delante de Dios todos somos iguales. Y si a ti te lo han hecho, tú no lo hagas. ¿Está claro eso? Si a ti te lo han hecho, tú no lo hagas. Porque sabe una cosa, voy a hablar de mi país para no ofender a otros. En mi país hay discriminación. ¿Y sabe quiénes discriminan? Los que se creen ladinos discriminan a los que consideran indígenas. ¡Qué vergüenza! Parte del dolor, del fracaso y del atraso de mi país es ese, la discriminación. Pero no son gringos ni tienen los ojos, no, son igual de morenos, igual de bajitos e igual de... Pero el orgullo, la pretensión, esa sí es como la de los gringos. Pues los gringos que son discriminadores, porque no todos lo son. ¿Aló? ¿O tú no discriminas a los indígenas en México? Yo he visto discriminación en México como ustedes no lo han visto. Bueno, dije que no iba a hablar de México, ya lo hice. Quizá tú no has hecho cosas malas como Onésimo. O quizás sí las has hecho. Y por eso te has ganado la fama. Pero no importa. Dios está aquí para perdonarte, para cambiar tu vida, para hacerte una nueva criatura. Pongámonos de pie. Padre Santo, en el nombre de Jesús.